Ya estamos en contacto con el señor Víctor Pavón, él es economista, con quien vamos a hablar acerca de la situación de las empresas ante estas nuevas medidas impartidas justamente por parte del gobierno y qué es lo que podemos esperar ante esta situación. Señor Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un gusto de estar en tu programa. Señor Víctor, ante todo se habla de estas nuevas medidas, la situación de las empresas, muchas empresas que tenían al menos algunos fondos para poder sobrellevar la situación, otras que tuvieron que endeudarse y otras que directamente tuvieron que cerrar. Con estas medidas, ¿qué podemos esperar? Y finalmente, ¿estas medidas corresponden nuevamente? En primer lugar, quiero decir de manera enfática que estas medidas no se corresponden con un criterio básico de racionalidad donde se tiene que ver la cuestión de la salud y la economía como una cuestión que tiene que ver directamente como algo que no puede ser considerado como un compartimiento estanco. Tanto la economía como la salud son cuestiones que van de la mano. Y ocurre lo siguiente, que estos nuevos procesos de cierre económico le está acarreando a la economía paraguaya millones de guaraníes en pérdida. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la economía paraguaya se mueve a lo que se denomina ahora los pequeños y medianos empresarios. Y son ellos y a ellos que se les está perjudicando en estas medidas, que son por un lado inconstitucionales y obviamente totalmente antieconómicas. Y son antieconómicas por un lado, y voy a hablar de la parte económica, porque sencillamente un cierre o una merma en la actividad significa que van a tener que despedir lamentablemente a más gente, a más empleados. Y todas esas inversiones que podrían haberse realizado gracias a las ganancias y utilidades de estos negocios, ahora prácticamente quedan hechas quedan en un periodo de espera que significa sencillamente una espera mortal para estas empresas y empresarios, porque ellos tienen que seguir pagando los servicios públicos, tienen que seguir pagando sus deudas, tienen que seguir pagando, por supuesto, todo el costo laboral o la cuestión que se refiere a las contrataciones de empleados, a sus proveedores, etcétera. Eso significa sencillamente que el propio gobierno, que está formado por personas incapaces, inútiles, porque tuvieron una multimillonaria suma de dinero que se les otorgó, no pudieron ni tan siquiera hacer lo correcto para un país con 7 millones de habitantes. Y este dato de un país de 7 millones de habitantes no es menor. Nosotros, con todo este endeudamiento al cual se le sometió al Paraguay, nosotros bien podríamos haber hecho lo que se denominan los testeos masivos. Testeos que le hubieran costado y todavía le pueden costar mucho menos caro a los paraguayos, al pueblo paraguayo, porque sencillamente con estos testeos masivos y controles, por supuesto, sanitarios, nosotros hubiéramos evitado y todavía podemos evitar el cierre, estos lockdowns de la economía, que lo único que está haciendo es crear más desempleo y algo muy importante, Edgar. Nosotros estamos llevándole, o sea, no nosotros, nuestros gobernantes de escasas luces y corruptos nos están llevando a una situación de una ola estatista, en donde ellos quieren reemplazar la actividad privada con planes sociales y subsidios. Y te doy nomás el ejemplo concreto que está pasando en la ciudad de Alberdi. La ciudad de Alberdi, que tiene 800 negocios, está cerrado, no hay ninguna mosca ahí que esté volando en esa hermosa ciudad. Producto a que el gobierno se le ocurrió cerrar e impedir que se haga cualquier actividad comercial, cuando que en realidad allí se puede hacer, como en todo el Paraguay, testeos masivos, precisamente con controles, por supuesto, sanitarios, para impedir precisamente que se suceda lo que ahora está ocurriendo. Cierres de negocios, desempleos, y la ineptitud e incapacidad del gobierno es tan grande que esta gente, como ni siquiera pudo y no tiene capacidad para administrar una despensa, ahora se le ocurre nomás ellos decir que hay que cerrar y que están dispuestos incluso a llevarle a la cárcel a las personas a partir de las 8 de la noche,
lo cual emite una señal negativa de falta de predecibilidad, un ambiente de incertidumbre, que lo que está llevándole al Paraguay es, lamentablemente, a elevar su nivel de endeudamiento, y algo que todavía mucha gente probablemente no se está percatando. Se está preparando una ola impositiva de más impuestos o de aumentar los que ya se tienen. Y eso significa menos empresas, menos trabajo en el sector privado, y de luego significa más presencia estatal, lo cual sencillamente significa más arbitrariedad para que los políticos y los burócratas sigan viviendo a costa del trabajador, del empresario, que todos los días se desvela precisamente por mejorar la calidad de vida de sus semejantes. ¿Qué podemos esperar ante esta situación? Como bien decía, sabemos que el tiempo ya se nos agotó. Hoy las vacunas no están, es una realidad. Pareciera ser que volvemos nuevamente al principio, cuando estábamos esperanzados de que las gestiones lleven a que el gobierno de manera práctica pueda permitirnos acceder a estas vacunas. Hoy se habla de que se necesita más tiempo. Las empresas deben insistir en o se debe, digamos, insistir en las moratorias. ¿Qué debemos esperar para lograr este equilibrio delicado entre la economía y también la salud de las familias paraguayas? Y primero, lo que se puede esperar es prácticamente nada de este gobierno, porque lamentablemente se nota, y no es porque yo lo diga, sino porque los hechos lo van diciendo así, Edgar. Se nota que hay una fuerte tendencia a consolidar una economía con una demanda agregada, por el cual la teoría keynesiana, estatista por cierto, ¿verdad?, que ha fracasado en todas partes, implica necesariamente que para ellos, para nuestros técnicos y burócratas, ¿verdad?, y para muchos de nuestros políticos, les conviene nomás seguir con el plan de endeudamiento, les conviene nomás seguir con el mal gasto. El Banco Interamericano de Desarrollo al respecto dijo que el mal gasto en el Paraguay llega aproximadamente al 3,8 del Producto Interno Bruto, es decir, 1.600 millones de dólares por lo bajo. Situación de mal gasto y despilfarro que nunca se corrigió. No se corrigió antes de la pandemia y de luego no se corrigió ahora, porque sencillamente si nosotros hiciéramos un plan de reformas en lo que se denomina reducir todos los gastos superfluos, y que los funcionarios públicos, por lo menos por una cuestión de carga pública, todos aquellos funcionarios públicos que ganan más o de 5 o 6 millones de guaraníes, otorguen el 20% de su sueldo, con eso nosotros tendríamos solucionado una parte importante también en cuanto a dinero se refiere. Pero no lo van a hacer porque sencillamente el gasto despilfarrador, el mal gasto, la corrupción sigue totalmente intacto, tan campante. Aquí lo que se tiene que hacer es un programa de racionalidad administrativa, fiscal, y por sobre todas las cosas, testeos masivos. Ya que no tenemos las vacunas, pues hagamos testeos masivos, controles ciertamente, pero que no eso de ninguna manera significa cerrar la economía, ni tan siquiera a partir de las 8 o de las 7 de la noche, porque gran parte de nuestra actividad comercial, y especialmente de los gastronómicos, etcétera, microempresarios, se mueven precisamente a ese horario. Y no es solamente del horario, sino que esa es una manifiesta inconstitucionalidad. ¿Cómo el gobierno va a demostrar o va a decir que tiene que cerrar nomás, incluso llevarle a la cárcel a las personas que están queriendo llevar el pan a sus hogares a partir de las 8 de la noche, cuando la Constitución Nacional habla del libre tránsito y del derecho al trabajo? O sea, acá no es una cuestión solamente de inconstitucionalidad y de cuestión de economía. Aquí estamos ante un caso de una extrema inmoralidad, donde en lugar de justamente permitirle a la gente trabajar y al menos contar con suma de dinero que le permita contar todavía con sus trabajadores y empleados en sus negocios, nosotros le estamos diciendo, dejen nomás a esas personas, llévenlo al desempleo
que nosotros, el Estado, según ellos, le vamos a pagar un subsidio de 1.000.000 de guaraníes. Subsidio que finalmente no va a nunca alcanzar, a menos que, por supuesto, ellos quieran ser la economía de Dinamarca, de Alemania o Estados Unidos, situación que, desde luego, nosotros no somos. El Paraguay es una economía de crecimiento todavía relativo muy bajo. Nosotros no podemos irnos a esas políticas de expansión crediticia artificial. Desde luego ningún país lo tendría que hacer, pero menos un país subdesarrollado como el nuestro. Señor Víctor, muchísimas gracias por su análisis, valoramos su tiempo y por qué no más adelante volvemos a hablar acerca de cómo avanzamos, si es que avanzamos en esta situación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Edgar, que tengas un buen día y saludos.